nombre es Moisés Lago y estoy con Francisco Barroso y Fernando Meléndez. Este es el tercer episodio de nuestro podcast. Y bueno, dejamos la última vez pendiente de hablar de una cuestión muy concreta que ocurre o que hay en muchas empresas, que es la atención al cliente y el soporte técnico en caso de que sea una empresa de servicios técnicos como es, bueno, el caso de nuestra empresa Altatec Seguridad, ¿no? En la que nos dedicamos a la instalación y mantenimiento de sistemas de alarma, videovigilancia y control de accesos. Entonces, bajo esa experiencia, ya de 20 años, pues vamos un poco a hablar un poco cómo funciona un departamento técnico y cómo establecemos los procedimientos o los procesos para intentar mejorarlo. Y también hablaremos de herramientas y cambios que hemos ido sufriendo nosotros a lo largo de este tiempo, ¿no? Entonces yo quería afrontar este tema de la siguiente forma, ¿no? Pues intentando entender primero la tipología de clientes, porque evidentemente no es lo mismo dar un soporte, una atención telefónica a un particular, por ejemplo, que a una empresa, a un organismo público, o como en nuestro caso muy particular dentro de la tipología que tenemos de clientes, las comunidades de vecinos, ¿no? Donde quizá haya un montón de gente y es totalmente distinto. Entonces nosotros, bueno, a lo largo de estos años, lo que hemos ido evolucionando este departamento, pues primero desde un sistema muy sencillo en la que un poco casi los técnicos y la gente casi del departamento de administración, y hablo cuando teníamos, a lo mejor no éramos menos de 10 personas, pues atendían al cliente, ¿no? Evidentemente, a la par que crecíamos en clientes, pues este departamento es muy importante y de hecho yo creo que es el más importante de la empresa, porque es una empresa, como digo, de servicios, ¿no? Y entonces estamos obsesionados siempre en intentar mejorarlo. Entonces, vamos aquí a compartir un poco cómo ha sido ese proceso para aquellos que, bueno, de alguna manera tengan esta problemática, pues si les puede ayudar en algo, pues perfecto, ¿no? En- entonces, bueno, como decía al principio, eh, era un departamento que realmente no tenía todavía forma, sino que un poco todos dábamos soporte a nuestros clientes. El momento en que ya lo instalamos como algo que debía formar parte de la empresa, y esto ya hace bastantes años, pues había que formar a una serie de gente de perfil técnico en nuestro caso para que poder atender a los clientes y debían tener algún tipo de herramienta que les ayudara un poco a darle soporte. Porque cuando tú tienes que dar soporte a tus clientes, pues debes acceder a información, debes entender con quién estás hablando, debes tener información a la mano, ¿no? Entonces, eh, es súper importante tener algún tipo de herramienta para poder hacer esto. Entonces, en el mercado hay muchas. Em, Ahora bien, que se adapten al tipo de negocio, pues a veces es lo complejo, ¿no? Lo que sí que tienen en común casi todas es que todo se gestiona a través de una cosa que se llama ticket, Ujú. ¿no? Y el ticket no es más que un sitio donde puedes apuntar, por así decirlo, eh, pues aquella circunstancia en la que tienes que dar soporte a tu cliente. Tanto si tienes que dotarla de servicio como si tiene algún tipo de incidencia, pues vas apuntando ahí un poco lo que ocurre. Y normalmente tiene una fecha de inicio y una fecha de final. Tiene una prioridad, tiene una serie de características que se le aportan al ticket y que ayuda a la persona que va a atenderlo, pues a resolverlo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, al principio, bueno, pues utilizamos herramientas tanto propias como de terceros que existen en el mercado, que podemos nombrar alguna, como Zendesk, quizás es una de las más Famosa, ¿no? famosas, o Zoho, dentro de la suite que tiene Zoho, pues hay algunas que son de gestión de tickets, HubSpot, o bueno, hay muchas herramientas hoy en día que hacen esta gestión.
Pero si recordáis que estuvimos hablando la semana pasada que intentábamos unificar todo, pues nosotros al final nuestra decisión fue incorporarlo dentro de nuestro RP como un módulo más y, y resolver uno de los problemas. Antes ya teníamos una herramienta, ¿verdad? Que es Sí, la que se hizo con desarrollo propio eso es. Antes, y estuvo muchos años funcionando y sí, se pensé que tenía la funcionalidad básica que es la que nombras, ¿no? La de identificar los tickets, numerarlos, eso es. que parece una cosa obvia, pero no se hace en todos los sitios. A lo mejor yo he conocido sitios donde se atiende por email directamente Ya, y a lo mejor nadie se ha preocupado de decir esta es la incidencia número 1, esta es la incidencia número 2 y esta es la incidencia número 3 o el ticket número 1, 2 y 3. Lo primero es identificarlos y numerarlos e incluso decírselo al cliente, ¿verdad? Que su ticket es el 1027 correcto. y que todo tenga ese seguimiento. Entonces, efectivamente, primero ya hubo esa herramienta que teníais, eso fue desarrollo propio, ¿no? Sí, No correcto. lo conocí yo en el momento del desarrollo, pero bueno, luego lo vi el Sí, resultado final y bueno, hizo su función en las fases, desde las fases iniciales de la compañía. en las fases, yo creo que una empresa, y tú tienes experiencia también en otras compañías de esta parte, en las fases iniciales, quizá mm, dentro de las herramientas que se pueden elegir de soporte técnico, puedes encontrar una solución, puedes encontrar tu solución, ¿no? Porque evidentemente, tal y como lo comentamos la semana pasada, todas estas herramientas utilizan las buenas prácticas del mercado eh, y seguramente sirva en muchos casos. Lo que pasa que normalmente cuando maduras un negocio, hay particularidades eh, que al final necesitas integrar. Entonces, es esa flexibilidad que puede llevarte a dar esa herramienta para que tú puedas integrar, en este caso, dentro del módulo de soporte, por así decirlo, o de la herramienta que estés utilizando de soporte, información de tu cliente, información de sus facturas, información del Eso histórico anterior. te lo va a dar en la experiencia que yo he tenido un RP, como el que hablábamos la semana pasada y también la semana anterior, que es Odoo, que es el que estamos utilizando nosotros. En el sentido de que, claro, tú puedes hacer un buen desarrollo a medida y puedes hacer pues como le llamamos antes, una intranet, ¿no? Una intranet maravillosa con todos tus campos para soporte técnico, pero no deja de ser una solución de soporte técnico, que luego es muy difícil integrar con una solución de facturas o con una solución pues en la que conozcas todo el ciclo de vida del cliente o todo lo que sucede en otros procesos de la compañía. Entonces sí, está claro que la mejor opción es coger un buen RP y que tú luego lo puedas adaptar, aunque ya el RP viene con las mejores prácticas de mercado, pero que te permita adaptarlo luego a tu problemática particular para de una manera, todas en las partes en las que tú puedes competir haciendo algo diferente, Eso tu es, proceso, que es lo que nosotros hemos intentado, eso pues es. que puedas darle reflejo en la herramienta que utilizan todos los agentes en este caso. Porque yo, E incluso el cliente, ¿no? Que al final luego se va vertiendo hasta que el cliente luego pueda acceder a esa información. claro, es que yo un consejo que le daría a la gente, por ejemplo, que necesita tener, que yo diría que casi toda, cualquier empresa que sea de servicios necesita tener incorporado ese departamento de atención al cliente o de soporte técnico en nuestro caso, em, es que una de las diferencias competitivas sería que tú seas capaz de adaptar ese módulo Mm. en otros capítulos hablaremos de otros departamentos y tal. em, Incluso las necesidades que te piden tus clientes o tener la capacidad de innovar o de cambiar algo. Está muy bien tener las mejores prácticas del mercado como base, Eso es. como plantilla, si queremos decirlo así, y tú puedes montar un negocio alrededor de eso. Es decir, por ejemplo, en nuestro sector de la seguridad, nosotros que trabajamos en conjunto con un perfil de empresa que son las CRA, las centrales receptoras de alarma, casi siempre viven alrededor de un software ya construido. Entonces, ellos dan servicio a través de ese software. ¿Ese software qué les permite? Les permite atender las incidencias, además que las tienen que atender en un tiempo récord, vamos a decirlo así, priorizarlas, monitorizarlas muy bien, Correcto. o sea, atender por teléfono, contener toda la información. Entonces, normalmente usan dentro de lo que hay en ese mercado, a lo mejor hay
3, 4, 5 herramientas que utiliza todo el mundo, pues utilizan una de ellas. Y al final montan un negocio alrededor de ello. ¿Cuál es la ventaja? Que evidentemente eso está muy preparado para eso concreto. ¿Cuál es la desventaja? Que pierden capacidad competitiva. De momento que ellos, dentro de su mercado, quieren competir, tienen que introducir esos cambios que, depende de la herramienta que hayan elegido, les dará esa flexibilidad ¿Permitirá o no le o permitirá? no le permitirá. Por eso, de que no haya visto el capítulo que hablábamos de Odoo, que lo revise, porque en este sentido, por eso elegimos Odoo nosotros. Porque aunque teníamos una base de módulos que nos permitían, y hay un módulo de tickets en Odoo, y que seguramente, como punto de partida, está muy bien. Pero nosotros lo hemos modificado. O sea, hemos modificado para que se adapte a las necesidades de nuestra tipología de clientes. Entonces, recomendación, elegir una buena herramienta de soporte técnico, pero siempre con la visión un poquito en futuro de poder flexibilizarla, porque queremos competir, y para poder competir tenemos que cambiar ciertas cosas que nos permitirán, pues, ser mejores, ¿no? En este sentido, bueno, se pueden elegir herramientas como decimos, como Zendesk, Zoho, que es la experiencia que hemos tenido nosotros y nos han servido. También llegamos a una etapa en la que nosotros mismos desarrollamos una herramienta para poder gestionar esos tickets, y hoy en día lo que hemos hecho es, en una primera etapa, utilizar el módulo de soporte técnico de Odoo, y en la etapa final en la que nos encontramos, pues ya tenemos ese módulo, lo hemos adaptado a nuestras necesidades, y es mucho más complejo, pero mucho más potente, porque incluso tiene incorporado inteligencia Artificial en varios de los puntos. Sí, entonces, cosas muy importantes que debe tener un módulo de este tipo, de soporte, es que se integre con los datos que uno tiene de los clientes. Normalmente, cuando externalizas esa herramienta, te ves obligado a duplicar datos. Si yo quiero dar soporte a un cliente A, si ese cliente A lo tengo en contabilidad, por ejemplo, lo tengo en el software de contabilidad o de facturación, pues no me queda más remedio. O están interconectados, o tengo que duplicar los datos del cliente A para la facturación, y el cliente A para poder darle soporte técnico. Y eso, fallos por todos lados, incongruencias en los datos muchas veces, porque son personas distintas, y para que esto es diferente. Este punto también es muy importante que seguro que lo tienes previsto en el guión que estábamos siguiendo respecto al departamento, ¿cuándo externalizas? Porque claro, si luego te planteas externalizar encima el servicio de soporte, pues es aún doblemente importante que la herramienta que utilices pues te permita acceder a toda la información, y que puedas también utilizarla para dársela al equipo externo que te vaya a generar ese tipo pues esos tickets, ¿no? Que va a atender al cliente, porque lo que suele suceder en esos escenarios es que tú a lo mejor, eso además lo he visto en varias ocasiones, externalizas un equipo a lo mejor de 30 personas y te van a atender pues todos los tickets de tus clientes. Claro, ellos tendrán su programa, y al final ahí empieza a circular la información de tu programa a su programa, y ya todo lo que estás contando se pierde. Sí. Y entonces es cuando empiezan a aparecer dificultades aún mayores. Entonces, en este sentido, claro, la herramienta nuestra también está pensada con ese criterio, de forma que si tuviéramos para un crecimiento aún más rápido externalizar muchos de los procesos, pues se podría. ¿Verdad? Seguro que lo veis así, que cuando tú te planteas que puedes hacer un outsourcing en un momento dado de cualquiera de tus procesos de soporte, pues con mayor motivo necesitas que todo esto esté organizado. Sí. Y yo lo he visto externalizar pues no sé, en Excel. Entonces, imagínate lo que sucede ahí cuando ya le externalizas a una empresa a que quieres que te dé un buen servicio a tus clientes, pues una información que no va a haber forma luego de gestionarla. Eso es. Y bueno, aparte de eso, ya solamente hay que coordinar diferentes perfiles. Por ejemplo, la problemática a la que nos enfrentamos nosotros, y hablamos en este caso de la parte de seguridad dentro del grupo de empresas que tenemos, es que tienes que coordinar esa primera atención que tiene
el cliente, que seguramente será una persona que le esté atendiendo, ya sea que el cliente se ha comunicado vía por teléfono o por correo electrónico, por el medio que sea. Y debes coordinar a esa persona que habla con el cliente o atiende esa llamada, por ejemplo, y abre ese ticket del que estamos hablando, con una intervención, por ejemplo, que tiene que ser in situ, es decir, una intervención en la que Claro. tiene que coordinar y que tiene que estar relacionado con ese ticket. Eso o tienes que colaborar con una empresa externa para poder hacer eso. Entonces, todo eso lo tiene que contemplar, es el ciclo de vida, por así decirlo, de esa gestión, y que al final debe coordinar diferentes actores, ¿no? Por un lado está el cliente, pero por otro lado está el técnico que está dándole soporte indirecto al cliente, y por otro lado está el externo, por así decirlo, que a lo mejor tiene que hacer una intervención en las instalaciones del cliente, ¿no? Entonces, todo eso debe ser coordinado dentro de ese ticket. Y eso parece algo evidente, pero no lo es, y a veces es el tipo de cosas en las que hay que pensar cuando se elige un software de gestión de tickets. Es sencillo encontrar, entre comillas sencillo, software de gestión en la que no está pensado este tipo de cosas, sino que es un único ticket en la que se arranca el ticket, se apunta, doy soporte, voy apuntando históricamente cuando he tenido llamadas o le he enviado información a mi cliente y luego lo cierro. Pero claro, si yo ese ticket se lo tengo que pasar a otra persona que tiene que trabajar sobre él, yo tengo que estar atento a que esté abierto y tal, ¿no? Bueno, dentro de nuestra empresa es una obsesión el hacerlo lo mejor posible. Y aparte de la cuestión técnica, que sí me gustaría después que Francisco nos explicara, porque él ha sido encargado de un poco de mejorar eso cuando ya tienes un volumen grande, porque evidentemente al principio cuando es pequeño pues todo es muy manual, pero cuando se hace grande al final hay que automatizar, ¿no? Y Francisco ha mejorado mucho esa parte, y a mí me gustaría que nos diera unas pinceladas al menos de cómo lo hemos afrontado nosotros. Pero hay una cosa que también no quería olvidarme y que quería comentar, que tiene que ver con las personas. Al final, en un departamento técnico de atención al cliente, em, bueno, se enfrenta a ciertos retos, y es que atendemos a personas, que a veces atiendes incidencias, que son muchas, que a veces son muchas tareas que al final tiene que gestionar una persona, ¿no? Entonces, tiene que estar motivada, tiene que atender siempre bien al cliente. A lo mejor el cliente, ante una incidencia técnica, pues no está en el punto mejor posible, ¿no? Para tener una conversación fácil con él, ¿no? Claro. Aunque nosotros intentamos que siempre sea lo mejor y testeamos, que es muy importante, no solamente cuando haces una incidencia que surja y que la herramienta te permita gestionar lo mejor posible, sino que luego tienes que evaluar cómo se ha hecho eso. De nada me sirve que nosotros atendamos una incidencia, la abramos y la cerramos, pero que no hayamos tratado bien al cliente, o que el cliente no se sienta cómodo, ¿no? Como lo hemos hecho, ¿no? Entonces eso también hay que considerarlo, y hay que tener herramientas para poder evaluar eso. De eso también nos puede hablar Francisco, de cómo lo hacemos nosotros, a más ayuda con las últimas tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, hay que tener en cuenta un parámetro muy importante que siempre yo creo que está en todos los softwares, que es el SLA, Mm. ¿no? Palabras. Tú inventáis palabras. Bueno, Palabras. Sí, el Service Level Agreement. sí, que es, bueno, En español lo llaman, ¿cómo era? En español, el nivel de servicio. servicio, ese servicio. Ese nivel de servicio al final que te Ahí, propones ahí, progresivo. en español, sí, correcto. Sí, Se suele generalizar el término de SLA, y eso se maneja en todas las empresas. claro. Entonces, sobre todo en todos los acuerdos de servicio. De servicio, claro. Como Trato de como es el servicio. caso. Eso es. Entonces, el SLA al final, nosotros cuando implementamos aquí este término, que en algún momento cualquier empresa que haga esto, pues tiene que fijarlo, es decir, es como su baremo para saber que estamos dando el servicio que queremos dar a nuestro cliente. Y es la percepción muchas veces de cómo el cliente ve el servicio. Entonces, si tú, por el tipo de licencia que tienes o por el tipo de soporte que tienes que darle a tu cliente, fijas que, oye, yo tengo que responderle en 24 horas, pues ese será tu SLA. Oye, yo ante una incidencia que me reporta un cliente, en 24 horas le tengo que responder.
o no. Tu SLA es, oye, para este tipo de iniciativa, porque depende de la naturaleza, tengo que responderle al menos en 5 días laborales. En 4 días, o tengo que resolverlo en tanto. Entonces, nosotros, y repito, cualquier empresa que haga este tipo de cosas, yo creo que es una buena práctica, que según el tipo de consulta, de petición del cliente o de incidencia, debe fijar un SLA, es decir, un nivel de servicio al que debe llegar. ¿Y para qué sirve eso? Pues sirve para tener claro cuál es el objetivo y entonces hacer los cambios pertinentes dentro de tu empresa, en concreto dentro del departamento, para llegar a ese objetivo, como para poder incentivar, porque es necesario, es lo que decía antes, de que al final hay personas detrás, incentivar a las personas que están en ese departamento. Y es una forma de medir que lo estamos haciendo bien. Entonces nosotros implementamos el SLA y lo hacemos por estos dos motivos. Tener claro nosotros como empresa cuál es el objetivo como servicio y que nos sirva también de baremo para la gente que está dentro de ese departamento y ellos mismos sepan medir que lo están haciendo bien o que lo están haciendo mal. Y esto son cosas que son muy evidentes, pero que hasta que no lleva cierto tiempo uno no se da cuenta que hay que implementar y que son importantes, ¿no? Por lo que decía, una de las cosas es los recursos humanos, que quizá en una tertulia tendríamos que hablar Sobre de recursos, ¿no? sí, Gestión. que de esto sabe Fernando también es bastante porque se pega bastante con... Sí, pero que es interesante además a lo mejor que nos hables del resultado, ¿verdad? De los SLA. De lo que es la incorporación, el sentido del departamento, en el sentido de que ha sido muy... Sí, podemos contar el caso práctico, así que en nuestro caso, el tenerlo o no tenerlo. No tenerlo. Nosotros atendemos miles de tickets al mes. Al menos, sí. Entonces, con esa cantidad de trabajo, evidentemente tenemos un departamento técnico, una serie de personas que atienden esos tickets. Y tienen un módulo específicamente moldeado, por así decirlo, para todo eso que estamos hablando. Es decir, ellos abren un ticket relacionado con un cliente y tienen toda la información de ese cliente. Les permite el ticket llevar un histórico de si ha hablado con él, si le ha enviado un correo, si no le ha enviado un correo, de una petición de material, para poder resolver eso, de si se lo envío a una persona en campo para que pueda resolver y hacer ese seguimiento. Pero sin embargo, en un momento determinado nosotros no teníamos una forma de medir fácilmente qué de bien había hecho eso. Es decir, sí que hay un jefe de departamento que al final de cada periodo, mensualmente, normalmente se hace mensualmente, evalúa cómo se han gestionado esos tickets, pero lo más importante no es tanto que haya un responsable que evalúe cómo se han gestionado los tickets persona por persona, sino que ellos mismos sepan si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Es decir, por ejemplo, si tenemos dos técnicos atendiendo un ticket, el mismo tipo de ticket, una persona puede resolverlo en 2 horas y otra persona lo puede resolver en 8. El mismo ticket. Que el que lo resuelto en 8 no significa que no haya trabajado o que no... Simplemente que lo ha gestionado de una manera y que a lo mejor ha estado gestionándolo todo el rato y cuando acaba su jornada laboral, él considera que lo ha hecho bien. O sea, porque no tiene una forma de medirse. Entonces, esto le permite medir de alguna manera si está en tiempo o no está en tiempo. Entonces, y ya no es que se tenga que comparar con un compañero. Lo que se tiene que comparar es un nivel de servicio que hemos fijado a nivel de compañía. Eso es, que además, como bien decías antes, lo importante es que es de cara al cliente. Eso es. Porque a veces nos quedamos como, si hiciéramos nosotros ese trabajo, que pues te quedas diciendo, no, pues yo lo he hecho bien, lo he hecho rápido, no lo puedo hacer más deprisa porque ya la agencia de transportes no ha llegado a tiempo. Buscas factores externos, ¿verdad? En los que decir como, pues esto no se puede hacer más rápido, pues porque no me coge el teléfono el cliente. Y lo que tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Es que al final es siempre de cara al cliente. Entonces, si el cliente, si el objetivo es tenerlo 24 horas, eso es lo que va a percibir el cliente. Le va a dar igual que sea la agencia de transportes, Eso es. que sea que es que tú has llamado solamente 2 veces en vez de 5. Entonces, eso le permite a los agentes tener pues un objetivo y saber que tienen que hacer pues, lo imposible para conseguirlo, independientemente de factores externos. Lo que al final es
es luego un asunto estadístico. Evidentemente, pues intentamos que el 99% de los tickets pues, se atiendan dentro del SLA. Obviamente alguno pues, se retrasará por cualquier factor. Pero no es lo mismo tener el objetivo que no tenerlo. Eso es. Esa es la diferencia que hemos visto. Y tú recuerdas que cuando implementamos el SLA, el cambio Bueno, porque hasta que no teníamos el SLA, la única manera de medir o lo que había en común es el número de tickets gestionados en bruto. Esa es la forma de compararlo, ¿no? Entre no tenerlo y tenerlo. Y cuando lo implementamos, esa cantidad de repente aumentó muchísimo. Y es porque la propia gente que estaba en el departamento, al tener ya un baremo de si el ticket lo estaba gestionando bien o mal, o que se iba a ir de SLA, pues lo gestionaba mucho más eficientemente cada ticket. Entonces, ahí ya hubo una gran diferencia. Y a nosotros nos permite de una forma muy rápida ver si está funcionando o no está funcionando. Porque el número global de tickets atendidos No te da todos. no te da todos los parámetros. Y sin embargo, el SLA sí que te da un parámetro más global. Además, con las particularidades de cada tipo de ticket. Nosotros tenemos establecido no sé cuántas políticas de tickets, pero habrá 20, por lo menos. más de 20, sí. Más de 20, según la Más de 20, tipología. exacto, tipologías de tickets y cada uno tiene su política de SLA diferente. Eso a veces no es lo mismo un ticket donde te solicitan un análisis de una grabación que puede requerir un estudio de varias horas O 10, incluso días, depende de lo que sea. depende de lo que haya que mirar a una consulta. Una consulta tiene que ser algo inmediato. Eso es de la tienda online o de lo que Sí, sea. otra cosa o algo relacionado con asuntos mucho más urgentes como desactivar una alarma en un momento, eso tiene que ser. Sí, o la verdad es que se te pierden los dispositivos de acceso. O sea, Por ejemplo, cada tipología tiene su característica diferente, sí. Eso es. Y entonces, si hacemos doble clic en cómo hemos implementado nosotros la gestión del SLA, que bueno, que en los últimos yo creo que estamos en un 90 y muchos por ciento de cumplimiento del SLA. Siempre hay cosas que se escapan, ¿no? Y intentamos, de hecho, imprimir nuevos cambios para que, oye, mi objetivo es el 100% del SLA. Todo lo que mi objetivo y tal, ¿no? Pero a día de hoy sí que estamos en un SLA muy alto, es decir, un objetivo del 90 y muchos por ciento siempre conseguido. Pero si hacemos doble clic, repito, en cómo lo hemos implementado, podrías así un poco explicar. Si quieres un poco, primero, antes de llegar al SLA, cómo hacemos ese proceso, que creo que dimos unas pinceladas en otro capítulo, pero cómo es ese proceso desde que entra una petición, tanto sea por correo electrónico como por llamada, hasta que le llega un operador y atiende ese. Sí, si te parece, lo enlazamos con lo que comentabas antes, ¿no? De ver qué hemos hecho en los últimos años, porque realmente eso, bueno, es un proceso continuo, pero hicimos un esfuerzo muy importante durante el año pasado y finales del anterior, ¿verdad? En transformarlo todo y compararlo con cómo era antes, ¿no? Y ya llegamos al mismo punto, ¿no? Vimos cuando empezamos ese proceso, ¿verdad? Hicimos un análisis muy completo de toda la situación y sobre todo luego el cambio de personal. O sea que me vienen muchas cosas a la cabeza, pero bueno, por intentar centrarlo porque fueron muchos aspectos los que cambiamos, no solo uno, ¿no? Pero a nivel operativo y también relacionado con el software, la situación en la que nos encontrábamos era que todos los orígenes de la información, que también de hecho lo establecimos en el programa para saber pues qué tickets habían llegado por teléfono, cuáles habían llegado por email, pues cuál era el origen de cada uno de ellos, ¿no? Cuáles eran alertas de alarma de sistemas externos, cuáles llegaban pues para mantenimiento, que también llegaban por otros mecanismos, y todo eso llegaba por email. Si os acordáis, eso era, sí, sí. y hablábamos de un volumen, porque me sigue a mí llegando en copia, todavía lo tengo, y cuando lo veo íbamos por 1 millón o millones. Son cientos de miles de correos, porque algunos son correos que provienen de sistemas automáticos, con lo cual llega una alarma de un sistema automático que dice que está fallando y que hay que atender, ¿verdad? Otro es un correo de un cliente.
que esos son pues miles. Obviamente no son los mismos millones que los que vienen automáticos, ¿no? Pero todo eso estaba llegando por email. Y llegaba por email a un al mismo grupo de personas que son los agentes que lo estaban atendiendo, y también se recibían llamadas. Y eso era un proceso manual, o sea, alguien tenía que Entonces, revisarlo. Alguien miraba los emails. Afortunadamente, como bien hablábamos antes, había ya una herramienta donde se abría un ticket. Porque imagínate que se hubieran quedado, que era lo que decidía yo antes, que hay gente que, bueno, hay empresas que a lo mejor se quedan con el email y ya directamente desde el email están atendiendo a los clientes y luego el cliente va a responder el email y ese es el sistema para atender y ya está, ¿no? En nuestro caso, afortunadamente, un email entrante de una comunidad de propietarios sí que estaba generando un ticket, eso era bueno, y tenía ya un número de tickets, pero se gestionaba todo por email. Y si luego llegaba otro email de respuesta, pues todo estaba en el email. Entonces, imaginaos la situación que había en ese momento, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues claro, lo primero que hicimos es decir, no. Y de hecho, hoy en día la situación es esa, no se utiliza el email. Es decir, hemos pasado de que todo se hacía por email a que ninguna gente tiene email. Antes todos veían el email, con lo cual el riesgo también era la duplicidad. Es decir, dos personas podían analizar el mismo email, un email no lo podía analizar ninguna, que es el caso contrario, que no se le da caso, saber que se había respondido. Entonces utilizaban el email también para saber que se había respondido con la consiguiente falta de productividad, ¿no? Y ese es el mecanismo habitual, ¿no? Entonces, de ahí lo interesante es pasar a que automáticamente un email entrante de un cliente te genere un ticket. Eso es, ¿vale? Y ya no utilices el email para ¿Y responder. eso cómo se hace? Bueno, pues ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? con ¿Se le dificultad. escribe a alguien? Con dificultad, porque claro, la siguiente cosa que te sucede es que dices, bueno, es que entre los 1000 emails que me interesan de los clientes, tengo 100.000 que son automáticos. Entonces, el primer trabajo duro que hicimos es separar hay que separar el trigo de la paja, ¿no? Hay que separarlo todo. Sí. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos 4 bots automáticos que cada uno de ellos gestionaba una tipología de email. Uno, por ejemplo, eran los que llegan de los aparatos electrónicos, ¿verdad? De los dispositivos, de los grabadores, de todas las cámaras que tenemos por ahí por el mundo, que son cientos de miles instalados, y nos llegan emails automáticos que te dicen, he fallado, y tienes que atenderlo, ¿no? Entonces, hicimos un bot que quitaba esos emails de medio, ya los apartaba. Y ya automáticamente los analiza. O sea, lo primero, cuáles son urgentes. perdón, Francisco, lo primero es analizar aquellos correos electrónicos que vienen automáticos y verificar que tienen un patrón. Con ese patrón, de alguna forma, Los puedes quitar del medio para ir dejando los correos. los correos que quieres analizar de una manera más... Sí, porque la otra tienes que digas, voy a crear un ticket de cada correo que llegue. Con eso, depende de la empresa que seas, en alguna puede servir. En la nuestra no, porque el volumen de correos automáticos es muy importante y llegaban a las mismas cuentas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es dejar los correos importantes en ese buzón de entrada, ¿no? ¿Qué hicimos? Apartamos todos los automáticos, que eran de varias tipologías, por eso hicimos varios bots automáticos que analizaban, y algunos de ellos se limitaban a apartar los email y otros se dedican a hacer más cosas, por ejemplo, el mantenimiento, todas las tareas de mantenimiento que se realizan, que realiza la CRA, también nos manda un email informándonos, ¿habéis realizado el mantenimiento del sistema? Digo, pues eso, lo automatizamos para que directamente ya a nuestro cliente pues le dijera, oye, hemos hecho el mantenimiento, creas un ticket, pero que ya no tuviera que hacer nadie. Ahí estás hablando pues de optimizar y de quitar trabajo también a nuestros operadores para que se puedan dedicar a lo que realmente importaba, que era atender los tickets, ¿verdad? Sí, Y ya, pues bueno, con mucho esfuerzo, después de quitar los tickets que no importaban, o sea, los emails que hay que atender automáticamente, ya quedaron los de los clientes. Cuando ya teníamos los de los clientes, ya procedimos a email nuevo de un cliente, se abre ticket en Odoo y a partir de ahí ya el agente lo recibe. ¿Qué hicimos ya después? Bueno, pues después de haber quitado el email, porque ya se respondía desde Odoo, los siguientes pasos fueron sobre todo en mejorar la calidad y la atención de esos tickets, ¿verdad? Entonces fue cuando estuvimos estableciendo orígenes, estableciendo tipologías de tickets y plantearnos qué podíamos hacer para darlos de alta aún más automáticamente. Y es cuando introdujimos inteligencia artificial, que lo nombramos en el otro episodio, pues para analizar ese email, elegir la tipología correcta, pasárselo al agente correcto, irá a hacer una serie de resúmenes, establecer prioridades y todo eso ya hace la inteligencia artificial en el momento de la entrada del ticket.
Y luego establecimos un proceso muy relacionado con personal de asignación de tickets. Porque hasta en el momento anterior eran los agentes los que decían, bueno, voy a ponerme con los tickets que acaban de llegar. Y dijimos, no. Vamos a hacer una serie de capacidades, un plan de formación para que cada gente sepa, para que sepamos qué tipos de tickets puede atender cada gente, porque eso no es igual. Unos saben hacer unas cosas y otros saben hacer otras, y se va dando distinta formación, que es una parte, un pilar fundamental de cómo organizamos un departamento también de soporte, ¿verdad? Que los niveles de agentes y qué sabe hacer cada uno. Y luego hicimos un reparto automático, que también lo hace Odoo, de los tickets, según las capacidades de cada agente y según la carga de trabajo, la entrada. Establecimos un sistema de intervenciones in situ, que lo has nombrado antes también, en el sentido de decir, bueno, ya queremos que dentro de cada ticket se quede todo reflejado. Bueno, hay una cosa, perdona que te pare ahí, Sí. que acabas de nombrar, que la paso así muy rápido, pero que es interesante y yo creo que fue una idea diferente, me parece, con respecto a lo que habíamos visto. Y es lo que acabas de decir de las capacidades. Nosotros hasta entonces siempre habíamos luchado un poco por saber cuál era el mejor método, si tener especialistas o tener Los generalistas. generalistas. Entonces, depende del tamaño de la empresa, te mueves entre un sitio y otro. Cuando eres más pequeño, pretendes que sean generalistas. Y cuando te vas haciendo más grande, quieres tener especialistas. Claro. Porque el volumen de cada caso va aumentando y al final los tienen, ¿no? Entonces, nosotros hemos ido pivotando a veces en esas historias. Entonces, cuando tú conformas un departamento técnico de atención al cliente, eso que intentas automatizar, al final te obliga a saber, oye, vale, me ha venido una incidencia de un correo electrónico y ahora se la tengo que enviar a un agente, vamos a llamarlo agente, operador o como se llame en cada empresa, ¿no? Vale, pero ¿a qué operador? Bueno, pues hay muchos criterios. El criterio típico es, oye, está liberado, no está liberado, tiene ticket, no tiene tickets y tal. Pero una cosa que normalmente no se echa en cuenta a lo mejor es sus capacidades técnicas. Entonces nosotros nombramos una serie de capacidades técnicas y a todos los agentes que tenemos les dotamos de esas capacidades o no. Y entonces el sistema automático, uno de los criterios que tiene es, oye, ¿este agente sabe atender grabaciones? ¿Lo tiene como una capacitación suya? Sí, pues entonces le tengo en cuenta para poder asignarle esta nueva petición de un cliente de una grabación. ¿Que no la tiene? No le tengo en cuenta, aunque esté liberado. O sea, aunque por otros criterios podría llegar a asignarle porque tiene menos tickets o lo que sea. Entonces, es muy importante porque te permite flexibilizar tus recursos humanos también y que entienden dentro de esa automatización que pretendemos hacer en cualquier empresa. Y eso es uno de los parámetros que a lo mejor a veces no se tienen en cuenta y yo creo que le ayudaría a la gente a gestionarlo. Sí, eso fue clave porque efectivamente, más como lo pensamos para que pueda servir para todo tipo de empresas, lo que estamos contando, ¿no? Imagínate una empresa muy pequeñita donde es un autónomo y él es el que recibe todos los tickets, todos, que evidentemente es generalista, o sea, él va a atender todo. Luego ya cuando son dos personas, pues a lo mejor dice, tú especialízate en esto y tú en esto, entonces entras en un modelo de especialización. Pero al final sí que vas pivotando siempre entre generalista y especialista. Y lo último que hicimos fue hacerlo más generalista. Eso, perdona que luego lo comento una cosa, que es una herramienta que desarrollamos, Pulphone, que le puede servir a alguien que... Bueno, pues coméntalo ahora. Ya saben. Bueno, es que nosotros desarrollamos una herramienta más pensada precisamente para administradores de FICAS Sí. en ese momento y va enfocado a esto, además, a esta problemática. Es decir, los administradores de FICAS es otro perfil que tiene un montón de input de peticiones, ¿no? Porque está la particularidad que antes hemos hablado de las diferentes tipologías de clientes, y hay uno muy particular que son las comunidades de vecinos, ¿no? Porque no solamente contacta contigo el presidente, en nuestro caso contacta a la administración de fincas, el presidente, pero cualquier vecino, al final, cualquier vecino es alguien De seguridad. y lo que le ocurre muchas veces a los administradores de fincas es que para un mismo problema, contactan con él 300 personas, o sea, 20 personas para un mismo problema, ¿no? Se estropea un ascensor.
Claro. Hay una inundación de garajes trastero, pues O agua caliente. No hay agua caliente. todo el que va a usar llama Sí. directamente. O están muy bien organizados o hay muchas información, pero normalmente llaman todos, oye, que no hay agua caliente, que no hay agua caliente, no hay agua caliente, ¿no? Entonces, nosotros desarrollamos una herramienta en su momento que servía para este tipo de perfil, en la que dabas de alta el problema, en este caso, pues sería el propio administrador de fincas daba de alta un problema y a la vez que daba de alta el problema, la solución. Es decir, ha fallado el agua caliente. Pues hemos llamado al fontanero no sé qué y está en camino, se resolverá seguramente mañana, ¿no? Esa sería la solución. ¿Qué pasa? Que ese problema, solución, lo implementamos en un sistema telefónico en el que todo el mundo, hoy en día, que todos son apps, pero cuando tienes un problema no estás para bajarte la app, registrarte y tal. Sin embargo, sí que tienes un teléfono. Entonces, este es un sistema automático, sí, es un sistema automático que te permite llamar por teléfono y ahí tienes un menú, por así decirlo, que se despliega por voz con los problemas y además es en tiempo real, que el administrador puede cambiar en tiempo real con su pregunta y respuesta, de tal forma que tú accedes a ese menú y te dice, si usted está preguntando por el agua caliente, esta es la solución. Que tiene un nuevo problema, el que llama, que no es de los que están registrados, pues lo dice por teléfono y eso le llega al administrador directamente y lo puede dar de alta si ve que es un problema que no es particular de esa persona, sino que es un problema generalista y le quita mucho de todo esto. Es decir, es un sistema, vamos a decirlo, sencillo para este tipo de problemática, no es de lo que estamos comentando, pero sí que resuelve para ese perfil que estabas hablando de tú, una empresa pequeñita, tal, o... Sí, porque al final la clave, a ver, es que ese sistema que además está en uso hoy en día y por varios clientes, ¿no? Tengo entendido que es operativo, aun cuando hoy en día pues quizás se organizan también por grupos de WhatsApp, las comunidades, pero no es lo mismo, porque al final siempre hay un perfil de personas dentro de la comunidad. Hay que pensar que una comunidad vive mucha gente y de muy distintas edades y de muy distintos, con diferentes, efectivamente, perfiles técnicos y necesidades, pero todo el mundo sabe usar el teléfono, que a lo mejor es la forma en la que comunican con un gestor. Entonces, es muy práctico eso que se está utilizando. Y en nuestro sentido también fue lo mismo, y es lo mismo el objetivo de todos los días, ¿no? Intentar que los tickets pues no se dupliquen, que cuando un cliente, que solo conseguimos utilizando la herramienta y teniendo ya el ticket integrado, pues cuando un cliente responda, la respuesta quede en el mismo sitio y al final que toda la información pues fluya para intentar conseguir pues el SLA que decíamos de atenderlo muy rápido. Y eso se ha notado. O sea, en el tiempo que llevamos utilizándolo, se ha notado que el hecho de no trabajar directamente con el correo electrónico, sino trabajar con los tickets directamente que ha generado la inteligencia artificial, pues la diferencia es enorme. O sea, en cifras lo hemos visto y realmente el personal ahora se puede centrar, los agentes que tenemos, en dar mayor nivel de servicio. Antes el nivel de servicio, bueno, tenemos las cifras, en un momento las lo mejor compartir, pero bueno, claramente ha mejorado y sobre todo el tipo o sea, toda la batería de automatismos que ha permitido que muchas cosas que antes hacíamos de forma manual, artesanal, sobre todo repetitiva, pues ahora la hace un bot o varios bots y... La ventaja, la diferencia nuestra es que lo hemos implementado dentro de nuestro RP, está muy integrado con nuestra aplicación principal y hemos implementado inteligencia artificial para poder evaluar el texto que se dice en los correos y poder asignarle una tipología y asignárselo directamente a un operador, lo cual ha evitado una carga de trabajo personal. Pero si alguien está en otro punto y quisiera implementarlo, yo creo, por ejemplo, hoy en día sí que existen herramientas que le permitirían, vamos a decirlo, simular algo. Yo me atrevería a decir que, por ejemplo, con Make o con NOSN, cualquiera de estas dos herramientas podría automatizar el hecho de recibir un correo, pasarlo por una inteligencia artificial para evaluar qué es lo que le está pidiendo y con eso emitir otro correo ya directamente pues al departamento o a la persona concreta. Imaginemos que una empresa tiene, oye, yo tengo 2 personas que atienden
O sea, es una empresa más o menos pequeña, en la que tiene 2 personas y una atiende, no sé, atiende incidencias de la página web y otra atiende atención al cliente de otro tipo, de otro índole, ¿no? Entonces, ellos pueden hacer pasar ese correo electrónico por una herramienta como Make. Make es M-A-K-E. Pondremos el enlace en el vídeo para que la gente le eche un vistazo. Es un sistema muy sencillito que te permite automatizar cosas a base de cajas y flujos. De tal forma que tú puedes poner una caja y decir, si recibo un correo electrónico y pues envíalo primero a una inteligencia artificial, a OpenAI o la que sea, evalúamelo con este criterio, se lo pone el típico prompt, bueno, que le pondríamos en ChatGPT, evalúame si esto es de la página web, si es una incidencia de la página web o es otra cosa. Si es una página web, envía un correo a Antonio, lo que sea. Y si es de otra cosa, a Pedrito, no sé qué. Por ejemplo, eso acaba de hacer un sistema un poco más inteligente en la que ya no hay una persona mirando a ver a quién se lo tiene que enviar o tal. Es un filtro un poco más inteligente. Entonces, eso lo puede implementar una empresa más o menos. Evidentemente, cuando ya tienes un volumen muy grande, como nos pasaba a nosotros y tal, tienes que ir a otro nivel, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas empresas que con estas tanto si lo haces. Sí, ahora mismo con las herramientas que existen, efectivamente deja de ser excusa el abordar un proyecto de este tipo. Sí. Antes era excusa porque podía parecer bueno, no podía parecer, era, y bueno, y sigue siendo, algo muy complejo de hacer, de analizar, de tal, pero ya no está complejo de poner en marcha. O sea, una vez que ya sabes un poco qué quieres hacer, que sería la parte más importante y sobre todo la inicial, pues ahora hoy en día sí que hay muchas herramientas que te permiten hacer cosas muy rápido y te puedes mover mucho más deprisa que antes. Entonces ya no es tanto excusa el decir, es que esto es muy complicado de hacer. No, no, hay herramientas que pueden hacer cosas Sí. muy De hecho, notorias. con estas herramientas, estas que ya digo que dejaremos el enlace para que las quiera echar un vistazo rápido y sobre todo teniendo en la cabeza que puede aplicarlas con este caso de uso, que yo creo que es interesante, pueden hacer una etapa final y con eso yo creo que si queréis podemos cerrar esta etapa de soporte técnico y es la evaluación de cómo hemos atendido a nuestro cliente, ¿no? Es un sistema, Sí, nosotros hablábamos eso es, que cómo lo hemos hecho. pero nuestro sistema efectivamente está muy integrado dentro de nuestra herramienta, pero al final es lo mismo. Analizamos todos los mensajes que se han recibido y emitido en cada uno de los tickets y lo pasamos pues por por otra IA que te dice al fin, te evalúa y te dice al final, pues lo hemos resumido en un numerito, que es una valoración, pero en algunos casos pues te dice, oye, aquí un 0, porque no hemos respondido al cliente lo que quería. O aquí un 10, porque es que el cliente no solo le hemos respondido lo que quería, sino que encima ha respondido diciendo que muy bien, que muchas gracias, que lo hemos hecho muy rápido. Y luego valores intermedios, que es lo que hablábamos en el otro episodio. Y bueno, nos ha servido para a nivel estadístico ver muchas diferencias entre los agentes y luego sobre todo poder formarles, que es lo importante, ¿no? Eso es. Yo debía recalcar un par de beneficios que cualquier empresa son muy palpables. Nosotros hemos detectado en poco tiempo que lo que es el nivel de baja o de solicitud de baja, lo llaman churn, ¿no? En términos más técnicos, ha disminuido. Y eso para una empresa de servicios como nosotros es fundamental. Era bajo de por sí, pero ahora es aún más bajo. Es decir, que tenemos pues de nuestros cientos de clientes, el nivel de baja es muy pequeño o muy bajo, valga la redundancia. Y otro dato muy importante que cualquier empresa puede percibir es el nivel de satisfacción pública, es decir, las reseñas, las famosas reseñas de Google, pues hemos mejorado aún más, ya estábamos a un nivel alto, pero es que ya estamos en un 4,8, que eso, como sabéis, en cualquier tipo de empresa, sector, es un nivel de satisfacción público muy alto que, claro, nos beneficia a nivel de imagen y a nivel de marketing y a nivel comercial para poder utilizar. Hablas de 5 reseñas, ¿no? No, hablamos de casi 1000 ya, que claro, que para una empresa de nuestro tamaño y en nuestro sector, pues podemos decir que somos líderes en ese aspecto, en ese nivel de imagen. Y bueno, eso viene en gran parte dado por este nivel de trabajo, de satisfacción, de automatización del día a día del cliente. Al final, si un cliente ha tenido una cosa, un robo y quiere ver unas grabaciones, pues se lo resuelves en minutos, horas, pues respecto a otras empresas que a lo mejor se tiran una semana o dos para poder ir, no sé qué. Pues claro, estamos a un nivel muy alto y eso te agradece.
Sí, bueno, el siguiente reto será, y lo que pasa a todas las empresas de servicios, es visibilizar muchísimo más todo lo que hacemos, ¿no? Entonces yo creo que a todas las empresas que se dedican a servicios es un dolor que siempre tienen, ¿no? Porque a veces cuando tú tienes la protesta de un cliente por algo que él ha percibido como mal, pero tú sabes todo lo que has hecho Para ese cliente. para ese cliente y para intentar resolver eso, porque a veces hay problemas que son difíciles de resolver, o hay problemas que no se entienden, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un reto, y lo podemos compartir aquí como lo resolvemos, es mantener muy bien informado al cliente de todo aquello que hacemos, todo por lo que está pagando un servicio, por así decirlo, y que a veces no ve y que no visualiza. Y entonces solamente visualiza cuando tiene el problema delante por cualquier circunstancia y yo creo que es algo que deberemos Sí, poner en marcha. es un reto difícil por nuestra tipología de cliente, ¿verdad? Que al ser Comunidad de propietarios. comunidad de propietarios en un caso, Porcentaje alto. en un porcentaje muy alto, porque claro, si es una empresa sabes a quién te diriges, que a lo Sí. mejor es la persona de compras y eso, yo sé, y alguno de los directivos. O la persona que te contrata el servicio en de operaciones y tienes un contacto. En una comunidad de propietarios más complejo porque interactúas con un administrador de fincas, Sí. interactúas con docenas de veces gestores, O un presidente que ya no es presidente. con el expresidente, con el presidente futuro y con determinados vecinos que son clave o con algún vecino que no es clave, no sé de las decisiones, pero al final es un vecino, es tu cliente igual. Y la información se diluye. Claro, es muy complicado comunicar a todos, pero efectivamente hemos hecho ya cosas en ese sentido y al final, pues muchos de los programas de mantenimiento que tenemos y las cosas que son automatizadas, pues mandamos a todas las personas clave esa información y efectivamente tenemos el reto de visibilizar aún más todo el servicio que se da a los clientes, efectivamente, para que ellos vean como anualmente o trimestralmente o en el periodo que veamos, pues todos los tickets que hemos recibido suyos, todas las intervenciones que se han realizado, porque eso los vecinos no lo ven, claro. Bueno, pues, a ver, hay muchas cosas aquí que no hemos hablado. Cosas de contar de todo lo que hemos hecho, pero bueno, Sí, no, pero yo sobre todo a ciertas cosas también técnicas que a lo mejor no hemos comentado, ¿no? Oye, cómo implementamos, oye, cómo recibimos la llamada de nuestros clientes, qué herramientas utilizamos para la gestión de correo, tanto enviarlo como recibirlo, ¿no? Hay muchas cosas ahí que a lo mejor pues, la contaremos en otro momento, porque comentando, igual que en otro episodio hablábamos de cómo recibimos las llamadas, ¿verdad? Que hacemos transcripciones automáticas también. Sí, correcto. Bueno, hemos ido nombrando cosas, pero por ejemplo, claro, no da tiempo a nombrar. no da tiempo, pero seguramente hay gente que a lo mejor se pregunta, oye, ¿cómo resuelvo yo si tengo 3 o 4 operadores y que reciban las llamadas y si encima hay un apagón, como sucedió, y tienen que trabajar en casa y tal, y cómo seguimos atendiendo y tal, ¿no? O sea, nosotros nos hemos preparado muy bien digitalmente en ciertos aspectos y yo creo que estaría bien poder compartirlos de cómo lo resolvemos nosotros porque a lo mejor le puede ayudar a alguien, ¿no? Entonces, y estar preparado ante esas eventualidades y seguir dando servicio, porque, repito, es una empresa de servicios y cuando ocurre cosas, tenemos que seguir dándolo. Entonces, nosotros, ciertas cosas que hemos implementado nos han ayudado a que, aunque el entorno no la juegue, pues Sí. poder seguir dando servicio. Pero bueno, ya lo compartiremos yo creo que en los siguientes capítulos. Si os parece, cerramos aquí. La semana que viene, pues seguiremos hablando de otras cosas. Traeremos alguna noticia de inteligencia artificial Sí. y alguna de luego por ahí, a ver si soy capaz de sacarla. La quería preparar esta semana, pero me la ha puesto difícil. Como agente, ¿no? Sí, con la gente. O sea, me la ha puesto difícil. La inteligencia Y artificial. se suele resistir para algunas cosas. Sí, a ver, hay que pulir cosas todavía. Así que, bueno, pues nada más. Bueno, Hasta la semana, Jamie. venga. Tú, Chao. Hasta luego.